la empresa armamentista alemana, que es la más grande y que de hecho es la que construye, la que se encarga de desarrollar los tanques Leopardo 2, Rheinmetall, algo así, pues que seguramente lo estoy pronunciando mal, pero la empresa Rheinmetall dijo que va a poner una fábrica en Ucrania para fabricar los tanques Leopardo 2 y para fabricar pues unos camiones como muy modernos. Entonces decía la empresa que ya había tenido contacto con Zelensky, pero que no querían ponerla allá, pues por el riesgo que eso tendría, porque Rusia pues con un misil la destruye. Entonces hablaba el director de esta empresa y decía que ya el gobierno alemán se comprometió o sea, ya le dio luz verde al gobierno alemán de Olaf Scholz y además les dijo que les va a poner sistemas de defensa aérea de los Patriot y dice que alrededor para que pues, evitar que Rusia la destruya. Entonces, yo cuando leí esta noticia sí me impacté mucho porque, no sé, como que puedes escuchar eso de Boeing o de cualquier empresa armamentista estadounidense y como que no te extraña, pero escucharlo de una empresa alemana, que además la industria armamentista alemana, precisamente en la Segunda Guerra Mundial, fue como fue bastante halagada por la gran capacidad de producción que tenía, que de hecho muchos dicen que Hitler no cayó mucho antes gracias a la industria armamentista en Alemania. Entonces, este tema de migrar fábricas de Occidente, de poderío militar de Occidente a Ucrania, supuestamente dice el director que eso ayudará a la economía de Ucrania y que además pues les van a poder entregar tanques más fácilmente y más rápido. Eso por un lado. Y también te quería comentar que no sé si escuchaste una entrevista que le hicieron a Angela Merkel, no sé, hace como 2 meses, entrando el año. Y en esta entrevista, no sé si fue la Deutsche Welle o el Der Spiegel, este como diario alemán, y en esta entrevista le preguntan que como ella fue como parte importante de los acuerdos de Minsk, cuando pasó el conflicto en 2014, dice Angela Merkel, pues es que lo que nosotros hicimos fue llegar a un acuerdo con Rusia, eh, y darle tiempo a Ucrania para que modernizara su ejército y para que tuviera como lazos más cercanos con Occidente, para que de alguna forma tuvieran una estructura democrática más fuerte y erradicar un poco la corrupción que era tan grande o que es tan grande en Ucrania. Y inmediatamente Vladimir Putin se pronunció al respecto y dijo pues que le parecía increíble que pues, él estaba sentado en la mesa pensando que Alemania, en este caso Angela Merkel, estaba pensando en una paz perpetua en Ucrania. Y dice Putin, lo que no sabía es que, por mismas palabras que dijo Angela Merkel, lo que no sabía es que solamente me estaban dando un acuerdo porque querían comprar tiempo para armar a Ucrania. Entonces, este tema de armar a Ucrania y del papel que está tomando Alemania, me parece a mí que podría ser un parteaguas en próximos conflictos en el futuro. O sea, hoy estamos diciendo, qué bien que Alemania está modernizando su ejército y qué bien que está ayudando a Francia. Perdón, sí, que Alemania está modernizando su ejército y que está ayudando a Francia como para, para tener ejércitos fuertes en la Unión Europea, pero la pregunta es, ¿qué tal si después llega un extremista a la presidencia de Alemania y ya no está tan de acuerdo de estar del lado correcto de la historia, como decía Annalena Baerbock? Claro, y creo que es muy interesante ver cómo las perspectivas van cambiando, ¿no? Y los tiempos cambian y se mantiene la cuestión de que las guerras siempre reactivan las economías. Es una realidad porque tú hablas ahí de la industria armamentista y demás, y a fin de cuentas la empresa va a buscar capital y la empresa va a buscar ganancias. Entonces me parece que más allá de que sí puedan hablar que es para reforzar a Ucrania o apoyar al pueblo ucraniano, pues estoy seguro que las ventajas en temas de impuestos, en terrenos y demás, están siendo muy atractivas y las empresas, pues a fin de cuentas van a buscar eso, ¿no? Van a buscar un
una ganancia, obviamente, pues no se van a ir al lugar que les cobre más impuestos o donde tengan menores ganancias, sino al contrario, van a ver la forma de optimizar sus ganancias. Y por otro lado, los gobiernos, pues efectivamente le apuestan cada vez más al poder duro, al tema de la economía, a la milicia, y no van a, me parece que efectivamente con eso estamos viendo que los estados cada vez se arman más, le apuestan más al tema militar, y este que vuelven. Me parece que ya no nos podemos, a partir de la pandemia, la figura del Estado-Nación se retoma y esta cuestión del control social por un tema así de salud, pero ahora estamos viendo el control a partir de la milicia. Y efectivamente, si bien hay un discurso sobre economía verde y sobre toda esta cuestión del cambio climático y demás, pero pues yo no veo que los gobiernos estén buscando también que se reduzca su armamentismo, ¿no? Sino al contrario, como tú lo estás diciendo, cada vez más ejércitos se arman más y no solo son los malos, entre comillas, ¿no? China, Rusia, Corea del Norte, sino también vamos observando en otros polos. Y efectivamente, pues como fue en su momento en la Guerra Fría, ¿no? Que había polos de zonas calientes donde había estas guerras. eh, Afganistán se dio, en Corea del Sur, efectivamente, Corea del Sur, Corea del Norte, la guerra de las dos Coreas, en otras instancias, la misma Vietnam. Entonces vamos viendo que aquí creo que simplemente se vuelven a presentar estos escenarios, pero efectivamente, pues ya no se pelea en las grandes capitales, ¿no? Ya lo que vimos en la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, es muy difícil que pase y Estados Unidos pues siempre ha sido muy hábil de pelear las guerras no en su territorio, sobre todo en el siglo XX, o sea, que su población esté lejana a, y ahorita incluso pues ya ni siquiera están mandando militares, ya solo es tecnología, apoyo militar, millones de dólares, la presencia sí, como hablábamos la semana pasada, ¿no? Del líder legitimando eh, esta respuesta de todo Occidente, como ellos lo mencionan mucho, y vamos viendo cómo juegan estos liderazgos europeos, porque sí me parece que va a ser muy interesante cómo se siga moviendo la Unión Europea. Y nada más para finalizar, yo recuerdo mucho que hace 20 años que estaba un poquito más en la licenciatura, se hablaba que la Europea era un gigante económico, pero un enano militar. Y me parece que eso no ha cambiado mucho. Me parece que seguimos con esta cuestión del poderío económico, comercial de la Unión Europea, de que siempre se posicionan en temas de democracia, derechos humanos y están a la vanguardia en temas sociales, coberturas y demás, pero efectivamente en el tema militar siempre ha sido algo que Estados Unidos tiene que entrar para sacar las papas del horno, ¿no? En temas militares. Entonces es interesante ver cómo ya poco a poco creo que los liderazgos europeos se están dando cuenta que sí requieren un poderío militar mayor y cómo se va formando estas alianzas y el hecho que semanas pasadas Biden, el presidente de España, muchos otros líderes hayan estado ahí, no solo para tomarse la foto, sino porque realmente le siguen apostando y le están metiendo más capacidad militar al conflicto y pues yo creo que si el conflicto va para largo, yo no veo que haya un cese al fuego, las negociaciones pues en el G20 vimos que no avanzaron, hubo un mini diálogo entre Rusia y Estados Unidos, pero pues creo que ahí las vidas humanas se siguen perdiendo, es triste, pero pues todo el factor económico, político, comercial no lo podemos dejar a un lado.